Quiero rogarte por cada dama que está aquí en esta mañana, Señor. En particular, Padre, darte gracias por ellas, Señor, porque tú has inclinado sus corazones hacia ti. Y ellas, Señor, han sido un instrumento de tu gracia en la vida de cada uno de los hijos, que somos todos, Señor. Para que también, Padre, busquemos de ti y seamos benditos por causa de ellas, Señor. Te rogamos, Padre, que tú las guardes, Señor. Te pedimos, Padre, que cada una de ellas, Señor, pueda permanecer fiel a tu palabra en tus caminos. Y te rogamos, Padre, que si acaso alguna madre todavía no ha depositado su plena confianza en el Salvador, en el Redentor, en tu Hijo Jesucristo, que tu misericordia y tu gracia le alcance, Señor, que tú le des convicción de ello y que clame a ti, Padre, para que también pueda, Señor, tener tu favor, tu salvación, la mayor manifestación de tu amor, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo entregado en la cruz por nosotros. Rogamos, Padre, ahora que tú nos ayudes a concluir esta enseñanza del Sermón del Monte de una manera apropiada, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos presidas y nos dirijas al uso de mis labios, Señor. Y, Padre, permite, Padre, que nuestros oídos y voluntades estén dispuestos para seguir tus instrucciones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Podemos sentarnos y pueden ir calibrando ya los micrófonos para que no suenen tanto. Es una bendición estar aquí en esta mañana, a pesar de que hay muchos hermanos que me han avisado previamente que no iban a estar presentes porque tienen a sus mamás en el interior del país y iban a ir a visitarles, cosa que entendemos y vemos como maravilloso. Pues me alegra ver que también hay muchas mamás que viven aquí en la capital y que están aquí presentes, y muchas abuelas también. ¿Y alguna bisabuela hay por ahí? Levante su mano. ¿Alguna bisabuela? Levántela. Amén. Aquí veo una a mi derecha y otra bisabuela allá atrás. Y Yolanda, tú no eres bisabuela. Baja la mano, no te rasques la cabeza ahora. Ay, y doña Paquita, ¿es bisabuela? ¿Quién más bisabuela? Y tatarabuela si no hay aquí, ¿verdad que no? No, aquí son muy jóvenes todas para llegar a esos niveles. Pues damos gracias al Señor por ustedes, por la bendición, como cantaba, que yo ya ni me recordaba yo de esa canción tan preciosa a las madres que hace tiempo cantamos aquí en la congregación. Pero qué bella es, como reconoce realmente lo importante que son las madres para cada uno de nosotros. ¿Alguno de ustedes no ha tenido madre jamás? ¿Tú nunca has tenido una mamá? ¿No? ¿Qué tú has tenido? Mario Domingo, no te metas en rojo, que ya te cortaron los ojos. Mario Domingo, tu hijo me confunde siempre, Mario David. Bien, vamos entonces a buscar en nuestras Biblias el final del capítulo 6 de Lucas, donde el Señor pues concluye el llamado sermón de la llanura en el monte, por así decirlo, porque en Mateo habla de que subió a un monte y aquí dice que llegó a una llanura, ¿no? Evidentemente se está tratando de algún lugar plano o una meseta en las alturas de los montes en la región de Galilea. Vamos a ver este final. Yo les voy a hacer un poquito de remembranza en lo que consiste este sermón del monte. Todos me escuchan bien. Allá en el fondo se escucha perfectamente bien. Hermano Silfa, ¿me escucha bien? No tan bien, ¿verdad que no? No tan bien, ahí más o menos bien. Que hable más fuerte. Suban el volumen. Allá no se debe subir más. Ok, perfecto. Pues el sermón del monte, Mateo lo desarrolla en el capítulo 5, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, de una manera mucho más detallada de lo que Lucas enfatiza. Evidentemente, como estamos estudiando y dando las enseñanzas a través de Lucas, pues no nos hemos estado refiriendo a Mateo, puesto que ya Mateo lo vimos en otra ocasión. Pero el Sermón del Monte contiene diferentes temas. Es posiblemente el más extenso de todos los sermones que el Señor Jesucristo hizo frente a una multitud enorme que le seguía, y estando también sus discípulos presentes muy al inicio de su ministerio. Y él comienza hablando de los llamados bienaventurados, o los dichosos o los felices. Aquellas personas que, dice él, a pesar de que frente a los ojos del mundo podrían ser considerados como
como infelices o desdichados, sin embargo eran a los ojos de Dios y en perspectiva a la eternidad completamente bienaventurados. Bienaventurados los pobres, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Dice, o sea, el Señor comienza a, por así decirlo, a plantear una escala de valores completamente distinta a la que nosotros conocemos. Por favor, Mario, apágame el abanico para que no me huelen las hojas. Yo prefiero tenerlo apagado. También recuérdense que hablaba de que a sus discípulos, diferenciándolo del resto del mundo, diciendo, ustedes son la sal, vosotros sois la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra, les decía el Señor Jesucristo en este sermón del monte. Hablando de la ley, decía, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, de la ira, él decía que en vez de nosotros desquitarnos de aquellos que nos ofendían, dice, da la otra cara a aquel que te hiera, dice, da la otra parte de la mejilla. Una escala completamente diferente de medida, un estándar de vida completamente distinto al que es común al hombre natural. Habló sobre el divorcio también, habló sobre los juramentos, decía, mejor es que no juren, ¿verdad? Sino que vuestro hablar sea sí, sí y no, no. Habló de no vengarse, sino dejar lugar a la ira de Dios, de amar a los enemigos, aquel que nos hace daño. Habló sobre las limosnas, sobre la oración, fue la coyuntura también en la cual Mateo presenta el tema de cómo se debe orar. Habló en cuanto al ayuno, el dinero, las posesiones, las preocupaciones, los afanes, el juzgar a los demás. El Señor Jesucristo en este discurso habla sobre la oración que es efectiva, sobre lo que se conoce como la regla del oro, que tiene que ver con haz al otro lo que tú quisieras que hicieran contigo y no le vayas a hacer bajo ningún concepto aquellas cosas que tú no quieres para ti. Habló de la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque espaciosa es la puerta y grande, ancho es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y son pocos los que la hallan. Ustedes recuerdan todos esos mensajes en Mateo. Todo esto es el mismo contexto del sermón del monte o las bienaventuranzas. En este mensaje, en este sermón, también el Señor habla del árbol y sus frutos, ¿no? Lo vimos la semana pasada, de que cada árbol da un fruto que es cónsono con la naturaleza de cada quien. En otras palabras, tú no puedes esperar uvas, ¿verdad? O higos de los abrojos o de los espinos, ¿verdad? Porque de las zarzas no se vendimian uvas. En otras palabras, es importante ser lo que se es. Y en cuanto a Dios de una manera particular para poder producir los frutos que son de Dios. Y finalmente, después de hablar en cuanto a los que son sus verdaderos discípulos, ¿verdad? Él hace una solemne advertencia. Y esto es lo que vamos nosotros a ver en estos versículos que están aquí. Una solemne advertencia que tienen que ver con los dos fundamentos, o los dos terrenos, o los dos tipos de personas, o los dos tipos de vida que las personas pueden edificar o forjar. ¿Están listos? Ya sí, Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, versículo 46. 46. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Es una solemne advertencia, sin lugar a duda, que tiene que ver realmente con la manera como el Señor Jesucristo enfoca o ve la realidad del discipulado y lo que tiene que ver con la aceptación o no del mensaje de Él, obrando en consecuencia o en forma obediente. Lo primero que tenemos que ver es de qué se trata el asunto, y de lo que en verdad se trata es de no llamar de ninguna manera a Jesucristo Señor si realmente no lo es. Fíjense cómo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Cuántas personas llaman a Jesús el Señor? En el vocabulario religioso, decir que Jesucristo es el Señor, o que mi Señor Jesucristo es algo muy común y muy frecuente. En personas aún incrédulas, personas que no profesan ninguna religión, pueden perfectamente bien hablar de Jesús como el Señor.
Pero decir que Jesucristo es el Señor tiene una implicación que va mucho más allá de simplemente una palabra sencilla. La Biblia inclusive nos advierte de no tomar el nombre de Dios en vano. Es muy serio tomar el nombre de Jesús y llamarle Señor si realmente nosotros no lo somos. O sea, si realmente no tenemos al Señor Jesucristo como Señor, dice Él, ¿por qué me llaman Señor? Si realmente ustedes no deberían de llamarme Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. De eso es que en realidad se trata la enseñanza de esta mañana. Y lo que estamos viendo nosotros aquí es que la palabra que se utiliza es una palabra que tiene que ver con la condición de un amo de un esclavo frente a un amo. En otras palabras, es curios que se traduce de esa manera, es Señor, pero en el sentido de autoridad. Y muchas personas pueden hablar del Señor Jesucristo sin tenerle a Él como su primera y última autoridad en todas las acciones de su vida, en toda su vida, en todo su ser. Por eso el Señor dice aquí, se trata de que no me estén llamando Señor, Señor, porque si realmente ustedes no están dispuestos a tenerme como amo, es la relación entre un amo y un esclavo. Si ustedes no están dispuestos a ser esclavos míos de mi voluntad, en sencillamente obedecer como un soldado lo hace frente a un mandato de un superior, pues sencillamente no deben llamarme Señor de ninguna manera. Ahora, ¿quién sí puede llamar al Señor Jesucristo como Señor? ¿Quién le puede decir a Jesús Señor? La Escritura lo dice muy claro ahí mismo en 1 Corintios. Si ustedes tienen sus Biblias en el capítulo 12, ustedes van al versículo 3 y fíjense, podemos leer los primeros versículos. 1 Corintios 12, 3. Es más, no lo busquen. Yo lo voy a leer para no tomarles tiempo, ¿verdad? En 1 Corintios 12, 3 dice la Escritura, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Quién puede realmente llamar al Señor Señor? Dice, solamente a aquellas personas que tienen el Espíritu Santo en sí, y que a través de la presencia del Espíritu Santo en su vida han reconocido el señorío de Cristo sobre sí, sobre ellos. Y esto no es precisamente la condición universal de todos los hombres. ¿Cómo se acepta ese señorío? Hay que pasar por un arrepentimiento, hay que pasar por una conversión. Hay que creerlo de todo corazón y confesárselo a Él. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesucristo es Señor de aquellos que salva, de aquellos que perdona, de aquellos que han confesado con sus labios lo que en su corazón han creído profundamente. Que Cristo es Dios y que como Dios que es Señor, es soberano, y como soberano es mi amo, el que me gobierna a mí, y consecuentemente yo sí puedo llamarle Señor. Pero si esa no es mi condición, estaría incluido entre aquellos a los cuales el Señor le está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y de eso es que se trata. He titulado el mensaje de hoy, de lo que en verdad se trata. Y todo el Sermón del Monte concluye con esta solemne amonestación, que es de lo que en verdad se trata el asunto. Porque de nada vale que tengamos mucha información en cuanto a lo que Dios quiere, lo que Dios enseña, lo que Dios dice. De nada vale que nos aprendamos la Biblia completa, que el Sermón del Monte y las recomendaciones de Dios la tengamos ahí frescas en nuestras mentes, si realmente no reconocemos el señorío de Jesucristo sobre nosotros y recibimos como orden proveniente de una autoridad total y absoluta cada una de las cosas que Él dice. Por eso, la primera pregunta que debemos hacernos en esta mañana, ¿es el Señor Jesucristo realmente mi Señor? ¿Es tu Señor el Señor Jesucristo? ¿Tú eres su esclavo? ¿Él es tu amo? ¿Él es tu superior? Él es quien te ordena las cosas. Todo lo que tú haces lo hace bajo las órdenes y dirección, y no te mueves fuera del ámbito de lo que la palabra de Dios dice. Esa es la primera pregunta, porque si no, ¿para qué le llamas Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? De lo que en verdad se trata es de poner por obra en el diario vivir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Fíjense que en el mismo texto lo dice, en el mismo versículo, mejor, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Sí, ¿qué dice? ¿Sí qué? Si no me hacen caso, si no me haces caso, si no hacéis lo que yo digo. Y para tú poder hacer lo que el Señor dice, primero tienes que saber lo que el Señor dice. Y por eso es tan importante promulgar la palabra de Dios, darla a conocer a todo el mundo.
Por eso es tan importante que el Evangelio se expanda por todos los lugares. Por eso es tan importante hablar del sacrificio de Cristo en la cruz para salvar al pecador perdido en sus pecados, condenado por causa del pecado. Por eso es tan importante comparar cada uno de los conceptos que recibimos a diario a través del devenir de la vida con lo que la palabra de Dios dice al respecto. Filtrar cada una de las cosas por medio de la palabra de Dios. ¿Saben algo? La obediencia es una señal que identifica al verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que se llama realmente vivir por fe. Yo vivo por fe cuando yo vivo en función de lo que yo creo, consiento, reconozco que viene de Dios. Porque estoy depositando mi fe en el Señor. Y la Biblia nos exhorta. En Colosenses, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, en el capítulo 2, versículo 6, le dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, permaneced en Él. Y la idea de permanecer en Él es permanecer andando o viviendo cotidianamente de la misma manera como tú comenzaste tu carrera como cristiano, como comenzaste a ser discípulo de Cristo. ¿Cómo? Por medio de la fe. De esa manera, por medio de la fe. Confiando plenamente, aceptando plenamente las enseñanzas del Señor Jesucristo. Tú debes preguntarte, ¿cuánto pesa la palabra de Dios en las decisiones que tú tomas diariamente? Porque todo el tiempo el ser humano está tomando decisiones, de una escala u otra, de una manera u otra, bajo una circunstancia u otra, de una importancia u otra. Pero desde que abrimos los ojos por la mañana comenzamos a tomar decisiones, aunque fuera la decisión de ir a cepillar los dientes o tomar un café. Pero se necesita tomar esa decisión y mover nuestras voluntades y accionar en esa dirección. Y la pregunta que debemos hacernos precisamente es esa. ¿Ponemos en la cotidianidad, día a día, por obra, aquellas cosas que están en la palabra de Dios plasmada, que son la voluntad de Dios y que las conocemos? Nosotros ciertamente las enseñanzas del Señor Jesucristo las aplicamos a nuestra vida diaria. Porque si no, dice el Señor, no pierdas tiempo llamándome Señor, Señor. Es más, no me grites, no me digas, ¿verdad? Porque si no estás dispuesto de ninguna manera a hacer lo que yo te digo, ¿para qué te voy a decir? ¿Para qué te voy a contestar? ¿Para qué me preguntas? De lo que en verdad se trata, hermanos, es de no llamar a Jesús Señor si realmente no es tu Señor. Y de lo que en verdad se trata es de poner por obra en la vida cotidiana lo que Dios dice. De lo que en verdad se trata es de desechar la superficialidad. Es que tendemos a ser muy superficiales. ¿Cuántos de los que están aquí que no les interesa en absoluto la Biblia? ¿Verdad? Y tú dirás, ¿pero cómo están aquí? Bueno, aquí hay algunos que no les interesa la Biblia, que lo que yo estoy predicando no les interesa. ¿Cómo yo lo sé? Yo lo sé. Yo lo sé, pero están aquí, damos gracias al Señor por esto. Pero la pregunta es la siguiente. Están aquí y están aquí en una actitud receptiva, porque están sentados y están escuchando perfectamente bien. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? Es superficial completamente, es completamente algo etéreo, completamente algo inconsistente. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros seguir una religión en una manera superficial completamente si no le prestamos atención a Dios? Y saben que ese es el problema fundamental de la religión. Los que están aquí porque son parte de la religión evangélica o bautista o como ustedes le quieran llamar, y por eso simplemente están aquí en esta mañana, porque es su costumbre, porque es su religión, porque es lo que hacemos, ¿verdad? Lo que me han enseñado a hacer desde que nací. Estas personas realmente no están de ninguna manera haciendo otra cosa que viviendo de una forma superficial y relacionándose con el Señor de una manera superficial. Solamente por el Espíritu Santo es que podemos nosotros conocer aún lo profundo de Dios, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2. Y no solamente eso, que si nosotros no somos capaces de profundizar en lo que Dios dice, de ninguna manera nosotros vamos a salir de una relación superficial con Dios en función de lo que hemos oído o hemos recibido de nuestros padres. ¿De qué yo estoy hablando? De lo que dice el versículo 47.
Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Tienen sus Biblias? ¿Me siguen? Versículo 48. Semejantes al hombre que al edificar una casa, ¿qué dice? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Hay dos tipos de personas. Hay personas que son capaces de edificar toda su vida, toda su estructura mental, en función de lo que ellos piensan, corriéndose riesgos tremendos. Pero es muy distinto a aquella persona que es capaz de cavar, ahondar, profundizar en el lugar correcto, evidentemente, en la palabra de Dios, para entonces estar seguro de la firmeza de aquellos que están llevando a cabo, de aquella obra que han acometido. Y de eso es que se trata. De lo que en verdad se trata realmente es de dejar la forma superficial de relacionarse con el Señor Jesucristo, oyéndole sin hacerle caso, de una manera tal vez automática o mecánica o religiosa, para profundizar en la palabra de Dios, buscar realmente la voluntad de Dios, para tomar la voluntad de Dios para mí y ponerla por obra, porque a la larga de eso se trata. Eso es de lo que en realidad se trata. Y tú también puedes hacerte esta pregunta tú solo: ¿qué tanto tú has cavado y has ahondado para conocer la perfecta voluntad de Dios para ti? ¿Sobre qué estás tú edificando tu casa? ¿Estás edificando tu casa sobre la superficie, sobre lo superficial? ¿O por el contrario, estás profundizando, buscando la voluntad de Dios para ti? Porque de eso también se trata. Pero hay varias cosas más que yo puedo leer en este pasaje y comprender. Por ejemplo, el versículo 48 dice: semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. ¿Y qué dice luego? Dice: y puso el fundamento sobre la roca. Entonces, todavía va como afinando un poquito más. Todo se trata realmente del hecho de que nosotros fundamentemos nuestras vidas sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no lo saben, yo creía que sí. Jesús es la roca. Jesús es el único terreno confiable, el único que no puede ser removido. Los cielos y la tierra pasarán. Lo que Dios ha legado, su palabra no pasará, porque Él es eterno, porque Dios no yerra, porque no se equivoca, porque no cambia de parecer, porque Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Él es lo único estable, lo único firme. Todo lo demás es temporal. Hay que llegar hasta Él, hay que profundizar y llegar hasta Él necesariamente. La Escritura lo dice en Romanos capítulo 9. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Dice, va a ser piedra de tropiezo, roca de caída. Dice, y el que creyere en Él no será defraudado o avergonzado. Jesucristo, la roca. En 1 Corintios capítulo 10 dice que todos aquellos que salieron de Egipto, dice, bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Dice, y la roca era Cristo. Y hace referencia a Cristo como el sustento en el tiempo de sequía, en el tiempo de sed, en el tiempo de aflicción. Jesús no solamente es la roca, lo único estable, sino que también es el único fundamento, la única zapata sobre la cual nosotros podemos erigir nuestras vidas con seguridad. Hay zonas de la ciudad de Santo Domingo, la mayoría de ustedes no lo sabrá, en la cual no conviene comprar un solar. ¿Saben por qué? Porque no hay buen subsuelo. Por ejemplo, toda la zona que va desde la Winter Church hacia la izquierda, Los Prados, eso es arcilla expansiva. No es por casualidad que las edificaciones ahí no son muy altas, y las que están comenzando a construir un poquito más altas implican un costo adicional para preparar ese terreno, para echar unos fundamentos y unas plateas especiales para que no se hundan, pura y simplemente, para que no se hunden. Hay zonas en la avenida Pedro Enrique Ureña, a lo largo de toda la avenida Nacaona, donde el problema no es de arcilla expansiva, sino que el problema es de cavernas, de rocas cavernosas. Y muy fácilmente, si tú edificas una de esas torres grandotas que se hallan ahí, abajo hay una caverna, y sobre la superficie, tú dices, esto es roca y me pongo aquí,
y no profundiza, si no excava y no ahonda, pues va a suceder que se va a ir todo abajo. Por eso exigen que se hagan unos sondeos de profundidad para ver si aparecen cavernas. Y en caso de que aparezcan cavernas, ustedes saben lo que cuesta inyectar, rellenar esas cavernas de hormigón. Un dineral. Mejor es que tú busques otro solar, porque cuando viene a ver gastas más enterrando concreto que lo que tú vas a poner para arriba. Hay que asegurarse muy bien. Hay que asegurarse muy bien de sobre qué estamos fundamentando nuestro edificio. Y la casa de la que se habla aquí es la vida tuya, la de tu familia. La casa es el tiempo que tú vas a estar aquí en esta tierra antes de presentarte delante de Dios para dar cuenta. La cual tú tienes la responsabilidad de edificar con buenos materiales, pero sobre todo sobre un buen fundamento. Y también la Escritura es básica en cuanto a eso. En Primera de Corintios también el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Si tu vida está fundamentada en tu conciencia o en tus buenas obras o en tu religión o en otra persona, otro Dios que no sea nuestro Señor Jesucristo, estás frito, vas a caer necesariamente, porque estás en un terreno no bueno, no estás cimentado sobre la roca que representa a nuestro Dios y su palabra, ni sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. La zapata es nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento. Y yo te pregunto ahora, o tú te puedes preguntar a ti mismo: ¿has tú depositado tu vida y tu alma en las manos del Señor Jesucristo? Los planes que tú tienes para tu futuro, si acaso eres joven, o para tu familia, si acaso eres un poco mayor, o para tu vejez, si ya tal vez eres anciano, o para la eternidad, se basan, se fundamentan en tu plena confianza y seguridad en el Señor Jesucristo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Tus pecados han sido perdonados, tú guías tu vida a través de nuestro Señor Jesucristo y lo que dice su palabra, porque de eso es que se trata, no es de otra cosa. De eso es que en verdad se trata. No se trata de decir: Señor, Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? No se trata de ninguna manera de decir Señor y no hacerle caso, o escuchar lo que Dios dice si no le vas a hacer caso, sino de poner por obra las enseñanzas de Jesucristo. Se trata de dejar de tener una relación superficial con Dios. Se trata de excavar y ahondar en la palabra de Dios para conocer a Dios profundamente, la voluntad de Dios profundamente, y para poder llegar realmente a edificar sobre un fundamento firme que es nuestro Señor Jesucristo y la roca que Él mismo constituye. El fundamento de nuestras vidas debe ser la palabra de Dios y debe ser la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si es así, no hay error posible, no hay fallo posible. Se trata precisamente de lo que dice el versículo 48, cuando dice que vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué dice luego? Pero no la pudo mover. No la pudo mover. Ustedes saben que la inundación es un sinónimo, un símil o una metáfora del tiempo de la prueba. Cuando tú dices: estoy ahogándome, ¿verdad? Me han venido cosas arriba. Tengo el barco lleno de agua. No sé qué voy a hacer. Tiempo de pruebas. Llegan, definitivamente llegan. Llegan, vienen y a veces duran muchísimo tiempo y a veces no se van nunca. Y son diversas, de diferente naturaleza. A veces se trata de un problema de salud, a veces de conflicto familiar, a veces de problemas de dudas, diferentes tipos de cosas. Pero el tiempo de las pruebas viene, porque aparecen riadas, y usted sabe lo que es una riada, es cuando el río crece como consecuencia, o se forman cañadas como consecuencia de la mucha lluvia, ¿verdad? Y estas riadas o este río no es otra cosa que una metáfora de las persecuciones que aparecen, de las angustias, de las aflicciones, de los conflictos en los que nos vemos en nuestras vidas, una naturaleza caída que rige sobre este mundo gobernado por Satanás, y con la cual nosotros tenemos siempre que batallar y que luchar.
Y cuando viene ese tiempo de prueba, tiempo de aflicción, en ese tiempo precisamente es cuando estuvo circulando por internet una fotografía de un edificio en China, creo que Beijing, una torre, que se ve la torre completamente acostada sobre la tierra, porque el terreno cedió. Tiene tiempo circulando, seguramente ustedes las deben haber visto. Y a mí lo que me llamaba la atención era precisamente cómo la torre, una torre, imagínense cualquiera de las torres que ustedes ven por acá, solamente que esta era enorme, de 30 y tantas, 40 plantas, ¿verdad? Cómo enterita estaba acostada sobre el terreno, porque lo natural hubiera sido que se destruyera al caer, ¿verdad? Ella simplemente fue inclinándose, era cieno, fallaron los pilotillos, hubo humedad en el terreno y la torre se ve completamente acostada, como si lo hubieran construido acostada. Eso circuló mucho en internet. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco el terreno fue aflojando. Algo similar sucede con la torre de Pisa. Y se va inclinando hasta que llega un momento en que colapsa completamente, se cae completamente. Y saben una cosa, de eso es que se trata, de que van a venir los tiempos de inundación. Y cuando vengan este tiempo de prueba, si nosotros no estamos establecidos y fundamentados sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, firmes en nuestras convicciones porque hemos profundizado en la palabra de Dios y hemos tomado decisiones no conforme a nuestro capricho, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice, no conforme a consejos humanos, sino conforme a lo que la palabra de Dios indica, no conforme a ninguna religión o convicción o filosofía, sino conforme a la Biblia. Entonces terminaremos simplemente de bruces en el suelo. Y luego que el edificio esté en el suelo no sirve para nada. No se puede levantar otra vez. No se puede levantar otra vez. Lo único que queda es acabar de demolerlo. Es lo más que queda. Y la pregunta es la siguiente. ¿Has escogido tú a nuestro Señor Jesucristo como base, como fundamento, como zapata en tu vida? Porque si lo hiciste y si la palabra de Dios es tu referente, si la estructura de tu vida está embarillada con versículos bíblicos, entonces tu edificio no podrá caer. No podrá caer jamás. Podremos ser combatidos, pero no dependerá de nuestra fortaleza, sino de nuestro Dios. Dios no nos va a defraudar. ¿Tú estás preparado para cualquier contingencia? ¿Cualquier contingencia? ¿Estás preparado para morir, por ejemplo? Si murieses hoy mismo, ¿estás listo, preparado? ¿Puedes irte con el Señor? ¿Estás tranquilo? ¿Sabes que ya tus pecados han sido perdonados? Esa es la contingencia mayor. Después de eso, más nada puede pasar a un ser humano que esté vivo en la tierra. ¿Estás listo, preparado para un encuentro con tu Señor? ¿Tus pecados han sido perdonados? Son contingencias. Ayer escuchaba de una señora que le fue declarada una enfermedad de Parkinson. ¿Cómo no podía ella, en una primera instancia, ni siquiera reconocer el hecho de la enfermedad diagnosticada, ni tampoco aceptar que Dios permitiera que esa prueba llegara sobre su vida cuando había tanta gente mala a la quien le podía caer eso? ¿Por qué a ella? Gracias al Señor que ya cambió su actitud. Se arrepintió, pidió perdón al Señor y está no solamente consolada, sino confortada en Él. Pero son pruebas que van a venir, aflicciones, angustias, persecuciones, a veces dudas en la fe. ¿Estás preparado tú para cualquier contingencia, incluyendo la muerte? ¿O el día que tu estructura física, corporal, se incline y caiga?
Solamente se tratará de demoler lo que queda, de convertirlo polvo y el resto que arde en el infierno. Es muy serio lo que estamos hablando, es muy serio, es siempre muy serio, ¿no? Siempre muy serio. Yo quisiera que lo tomaras en serio así también. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de no quedar arruinado pura y simplemente por incauto o por desinterés o por desidia. Ya voy a concluir, no se desesperen. En el versículo 49 el Señor plantea el contraste. Dice, mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, sobre la cual dio el río con ímpetu, luego cayó y fue grande. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La ruina de aquella casa. Yo he visto en los años que tengo de vida muchas familias arruinadas, muchas vidas arruinadas, muchos matrimonios arruinados. ¿A quién vamos a culpar? A Dios. Él no nos dejó sin dirección. Él no nos trajo a este mundo y nos soltó en banda. Él nos dejó su palabra. No solamente eso, vino y acudió para darnos instrucción. Nos enseñó cómo vivir. El Sermón del Monte es una demostración de ello. En la condición de hijos del reino, herederos del reino, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no nos llevamos de lo que el Señor hace, de lo que el Señor dice, de lo que el Señor enseña, pues sencillamente nosotros estamos autoarruinando nuestras vidas. Por eso, otra pregunta que debes hacerte, ¿tú les prestas realmente atención a las enseñanzas bíblicas con el propósito y la intención de identificar qué es lo que Dios quiere para ti y hacerlo? Cuando escuchas las enseñanzas bíblicas, cuando escuchas, por ejemplo, como en esta mañana el sermón, tú estás diciéndole, Señor, háblame a mí, dime a mí, dirígeme a mí, enséñame a mí, muéstrame. Estás tomando las previsiones necesarias para que tu vida y de los que tú amas no sean arruinadas por causa de tu apatía, de tu desinterés, de sencillamente oír pero no hacer. Porque el Señor le llama a eso, ustedes saben cómo en Mateo, insensatez. Contrasta, al hombre prudente o sensato, aquel que edifica sobre la roca y echa el fundamento firme, con aquel que sencillamente escucha la palabra de Dios y no lo hace, diciéndole insensato. Falto de sensatez. Y por eso es que digo que de lo que se trata es de no permitir que teniendo el manual de instrucciones perfecto para nosotros edificar sobre un fundamento precioso, firme y seguro, nosotros sin embargo perder el tiempo y el dinero y nuestras vidas, derrocharla por no hacerle caso a la palabra de Dios. El Señor dice de una manera muy clara en el versículo 49 que el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, en terreno malo. Y no puede esperar otra cosa que simplemente arruinarse, caerse, destruirse, desde que venga la prueba, desde que venga el tiempo de la prueba, desde que vengan y aparezcan las riadas. Por eso, hermanos, ¿de qué se trata? Se trata de no malgastar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en cosas que son temporales y cosas que son pasajeras, sino fundamentalmente invertir todos nuestros recursos para edificar nuestras vidas sobre lo eterno, lo firme y lo seguro que es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. El apóstol Pablo decía, por lo cual asimismo padezco esto
y no me avergüenzo. Él pasó todo tipo de pruebas y aflicciones. El río dio con ímpetu en contra de él en múltiples ocasiones. Decía, yo lo padezco y no me avergüenzo, o no me lamento. Dice, porque yo sé en quién he creído. Y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el día que yo esté en la presencia de Él, hasta aquel día. En otras palabras, Él había hecho su inversión sobre un terreno firme. Él sabía en quién había confiado, en quién había creído. Él había guiado su vida por el mandato de la palabra de Dios. Él decía, no importa, a pesar de todos los padecimientos que estoy padeciendo, dice, yo no me avergüenzo de ello, yo no me lamento de ello, porque yo sé quién he creído. ¿Es tu caso también? ¿Has creído tú en el Señor Jesucristo? ¿Le has hecho caso a Dios, por ejemplo, cuando Él dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados? ¿Te has arrepentido de todo corazón delante del Señor Jesucristo? ¿Le has dicho, Señor Jesucristo, perdona mi pecado, lávame de él y sálvame? Me convierto a ti. No voy a seguir andando mi camino conforme a mi voluntad. No voy a seguir andando a tientas. No voy a ir de ninguna manera separado de tu consejo. Dame vida eterna. ¿Lo has hecho tú? Porque por ahí hay que comenzar. Por ahí hay que comenzar. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Debemos edificar profundizando en su palabra hasta llegar a Él. ¿Lo has hecho tú? ¿Sabes lo que va a pasar? Si no lo haces, que será grande tu ruina. Será grande tu ruina. No lo voy a poner de otra manera, así es como dice la Biblia. Será grande tu ruina. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Dile, Señor, vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Dile ahí donde tú estás al Señor, Señor, yo te digo, Señor, porque yo quiero hacer lo que tú dices. Yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero que tú tomes todo mi ser, perdone mis pecados y me salves. Yo quiero seguir lo que tu palabra enseña y dice. Yo no quiero arruinar mi propia vida. Díselo si lo sientes, si lo crees de corazón. Y entonces tú podrás decirle, Señor, Señor, porque tú haces, obedeces lo que Él dice. Padre, damos gracias, Señor, por tu misericordia que nos ha alcanzado y la oportunidad reiterada que nos presentas mediante el mensaje del Evangelio, el llamado al arrepentimiento y a la conversión, para que podamos, Señor, cimentar nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra eternidad sobre roca firme, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque no tenemos que creer a hombres ni seguir religiones. Tan solo, Señor, tenemos que excavar en ella, Señor, profundizar en ella para encontrar tu voluntad perfecta, los materiales necesarios para la edificación de nuestras casas. Oh Padre, solo tú puedes, Señor, amonestar como tú lo haces, Señor. Yo no puedo humanamente. Por eso ruego que tu Santo Espíritu, Señor, haga útil esta advertencia luego de tanta enseñanza en el Sermón del Monte, Señor, durante tantas semanas, a aquellos que están oyéndome, Señor, para que tomen decisiones sensatas, Señor, y para que tu favor, misericordia y gracia les alcance.
Oh Padre bendito, salva, Señor, en medio nuestro salva en esta mañana, Señor. Te lo pedimos por el Señor Jesucristo, en su nombre. Amén.